Bienvenidos un dúa mu de ese a mi canal. Espero que es tu copyright n teniendo un dúa fabuloso, lleno de energía positiva y por supuesto, de muchísima diversión superíndice 3n. Hoy les tengo preparado un vídeo que se los prometo, los va a dejar con la boca abierta. Preparen sus palomitas, pu superíndice 3 nanse ceu superíndice 3 modos y dispu superíndice 3 nanse a disfrutar, porque lo que van a ver a continuación superíndice 3n es algo que, bueno, digamos que no se ve todos los dúas. Hoy les voy a contar sobre una propuesta muy especial, una propuesta que le hice a Demet. Su a Demet, mi amiga del alma, mi compa o más menos era de aventuras, mi confidente. Demet. Y lo mejor de todo es que voy a compartir con ustedes CEU superíndice 3 mo fue su reacción superíndice 3n. Prepu rense porque no se la imaginan. Fue, bueno, ya lo veru rene. Pero antes de que empiece con el relato, quiero recordarles lo importante que es para mí su apoyo. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis vídeos y quieren seguir siendo parte de esta comunidad que estamos construyendo juntos, los invito a suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda un monto superíndice 3n. Activen también copyright en la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy preparando cosas nuevas y emocionantes para ustedes. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita y acompu, con diéresis más menos en esta aventura. Ahora sin mur ese preámbulos, vamos al grano. La historia de esta propuesta comienza hace algunas semanas. Demet y yo llevamos tiempo hablando sobre un proyecto que teníamos en mente, algo que nos ilusionaba muchísimo a las dos. Era una idea loca, pero una idea que sentíamos que podía cambiar muchas cosas, que podía marcar la diferencia. Demet es una persona increíblemente creativa, con una visión superíndice 3n única y una pasión superíndice 3n desbordante. Siempre estuvo pensando en nuevas formas de hacer las cosas, en CEU superíndice 3 mo innovar, en CEU superíndice 3 mo ayudar a los de MUS. Y yo, bueno, yo soy un poco MUS, pragmática, digamos. Me gusta aterrizar las ideas, encontrar la forma de hacerlas realidad, buscar los recursos necesarios para que todo funcione. Juntas formamos un equipo imparable, una combinación superíndice 3n perfecta de creatividad y organización superíndice 3n. Es como si ella fuera el fuego que enciende la chispa de la imaginación superíndice 3n, y yo la ingeniera que construye la estructura para que ese fuego no se apague y pueda iluminar a todos. Este proyecto en particular, al que nos referuamos con tanta pasión superíndice 3n, nació superíndice 3 durante una de nuestras habituales noches de chicas. Estuvamos sentadas en mi sofá con una manta, una pizza a medio comer y Netflix de fondo, cuando Demet, de repente se incorporó superíndice 3 y exclamó superíndice 3, llaman y sí. Esa frase llaman y sí siempre marcaba el inicio de una idea descabellada, pero también copyright n, casi siempre brillante. Esa noche el llaman y sí se convirtió superíndice 3 en la semilla de lo que hoy es nuestro mayor SEO más menos o una aplicación superíndice 3n que conecta a artesanos locales con clientes de todo el mundo. Siempre nos ha preocupado la difícil situación superíndice 3n de muchos artesanos que conocemos. Gente talentosísima, capaz de crear autocopyrighticas obras de arte con sus manos, pero que vivan en la precariedad por falta de oportunidades para dar a conocer su trabajo. Demet con su visión superíndice 3n humanitaria, pensó superíndice 3 que podíamos hacer algo para cambiar eso. Yo al principio fui un poco escéptica. Sabía que crear una aplicación superíndice 3n de este tipo requeriría una inversión superíndice 3n considerable y un esfuerzo titánico. Pero Demet con su entusiasmo contagioso, logró superíndice 3 convencerme de que valía la pena intentarlo. Me mostró superíndice 3 ejemplos de artesanos que han tenido que abandonar su oficio por falta de ingresos, familias que han sufrido las consecuencias de la crisis con superíndice 3 mica. Me tocó superíndice 3 la fibra sensible como siempre aqua. Entonces, como les decua, llevamos tiempo hablando sobre este proyecto. Lo habíamos estado puliendo, refinando, dándole forma. Habíamos hecho investigaciones, estudios de mercado, proyecciones financieras, en fin, todo lo necesario para asegurarnos de que la idea era viable. Y después copyright ese de semanas de trabajo intenso, 2 enteros encerradas en mi apartamento, alimento donos a base de café copyright y pizza frua.
Noches en vela diseu más menos ando la interfaz de la aplicación Superíndice 3N y contactando con posibles colaboradores, llegamos a la conclusión Superíndice 3N de que era posible. Poduamos hacerlo realidad. El estudio de mercado revelu Superíndice 3 que agua un interu copyright es real por productos artesanales y únicos. Las proyecciones financieras, aunque ajustadas, mostraban que el proyecto podía ser rentable a medio plazo. Habíamos contactado con algunos artesanos que se mostraban entusiasmados con la idea de participar. Todo apuntaba a que teníamos algo grande entre manos. Pero aquí es donde las cosas se complicaron un poco. Para llevar a cabo el proyecto vamos inversión Superíndice 3N, vamos financiamiento. Y no era precisamente una pequeña más menos asuma. Hablamos con bancos, con inversionistas privados, con amigos y familiares, pero no vamos conseguir el capital necesario. La situación Superíndice 3N se estaba volviendo desesperante. Los bancos nos pedían avales y garantías que no podíamos ofrecer. Los inversionistas privados querían un porcentaje demasiado alto de la empresa, lo que nos dejaba con poco margen de maniobra. Nuestros amigos y familiares, aunque nos apoyaban moralmente, no estaban en condiciones de prestarnos grandes cantidades de dinero. Cada día que pasaba, sentíamos que se nos escapaba la oportunidad de las manos. Veíamos Superíndice 3 nuestro sueu más menos o se desvaneció a poco. Demet, que siempre era la optimista del grupo, empezaba a perder la esperanza. La veo mudese callada, mudese apagada. Y eso me preocupaba mucho. Fue entonces cuando se me ocurrió Superíndice 3 la idea. Una idea que al principio me pareció Superíndice 3 una locura total. Una idea que me daba un poco de miedo, pero que también copyright N me emocionaba mucho. Una idea que en el fondo sabía que era la única forma de lograr nuestro objetivo. Era una idea radical, una apuesta arriesgada, pero en ese momento me pareció la única opción Superíndice 3N viable. La idea era proponerle a Demet que nos asociáramos formalmente, que formáramos una sociedad, que invirtió copyright ramos todo nuestro dinero, nuestros ahorros, todo lo que teníamos en este proyecto. Su copyright suena arriesgado, y lo era. Mis ahorros eran fruto de aún más menos os de trabajo duro y privaciones. Demet por su parte había heredado una pequeña más menos a cantidad de su abuela, que guardaba como oro en pau más menos o, sabíamos que si invertuamos todo ese dinero en el proyecto y las cosas no salían bien, podríamos perderlo todo. Pero también copyright en sabía que Demet era la persona correcta para hacerlo. Confiaba plenamente en ella, en su talento, en su visión Superíndice 3N. Y sabía que juntas podíamos lograr cualquier cosa. Nuestra amistad era su Superíndice 3 lida como una roca. Habíamos pasado por buenos y malos momentos, y siempre nos habíamos apoyado mutuamente. Confiaba en su juicio, en su capacidad para tomar decisiones importantes. Sabía que juntas podíamos superar cualquier obstáculo. Pero tenía miedo de su reacción Superíndice 3N. ¿Ceu Superíndice 3 mo iba a tomarse la propuesta? ¿Pensará que estaba loca? ¿Se sentirá presionada? ¿Aceptará arriesgarlo todo por este proyecto? Eran muchas preguntas las que me rondaban la cabeza. No quiero ponerla en una situación Superíndice 3N incu Superíndice 3 moda. No quiero a que sintiera que la estaba obligando a hacer algo que no quería. Decido que tengo que hablar con ella cara a cara. No quiero hacerlo por copyright fono ni por mensaje. Quería ver su reacción Superíndice 3N en persona, quería sentir su energua, quería poder explicarle mis razones con claridad. Sabía que era una conversación Superíndice 3N difícil, y quiero asegurarme de que todo saliera lo mejor posible. A su que la invité a cenar a mi casa. Preparé una cena especial con su comida favorita, pasta al pesto con tomates cherry y mozzarella fresca. Sabía que le encantaba ese plato. Puse música suave, una lista de reproducción Superíndice 3N con sus canciones favoritas de jazz. Encendí unas velas aromáticas con olor a vainilla, su aroma preferido. Creo copyright un ambiente relajado y acogedor. Quería que se sintiera CEU Superíndice 3 moda y tranquila. Quería que supiera que me importaba mucho y que la valoraba como amiga y socia. Durante la cena hablamos de todo y de nada.
Nos reumos recordamos a nu copyright dotas, compartimos nuestro sueu más menos os y nuestras preocupaciones. Hablamos de nuestras familias, de nuestros trabajos, de nuestros planes para el futuro. Evit tu copyright hablar del proyecto, no quería arruinar la noche. Pero sabía que en algún momento tenía que hacerlo. Sentía una opresión en el pecho como si tuviera un nudo en la garganta. Después copyright ese de la cena, mientras tomábamos un café copyright, respiré hondo y me decidí. Tenía que ser valiente y sincera. No podía seguir postergando lo inevitable. La miré a los ojos y le dije, Demet, tengo algo importante que decirte. Ella me miró con curiosidad y me dijo, copyright pasa. Me tienes preocupada. Noté una ligera tensión superíndice 3 en su rostro. Supuse que se imaginaba que algo importante estaba por venir. Le conté todo. Le expliqué la situación, le hablé de mis miedos, le hablé de mi confianza en ella, le hablé de mi convicción de que juntas podíamos lograrlo. Le dije que la admiraba, que la respetaba, que la quería como a una hermana. Y le propuse formar una sociedad y arriesgarlo todo por este proyecto. Le dije que entendía si no estaba de acuerdo, que no quería presionarla. Pero que creía que era la única forma de hacer realidad nuestro sueño. Hice una pausa y esperé su respuesta. El silencio se hizo eterno. Podía escuchar los latidos de mi corazón. Sentía que el tiempo se había detenido. Demet me miraba fijamente con los ojos llenos de emoción. No decía nada. Su rostro era indescifrable. No sabía si estaba sorprendida, asustada, decepcionada o emocionada. Finalmente, después de lo que me parecieron horas, rompió el silencio. Llaman, dijo con la voz temblorosa. Noté que sus ojos se humedecían. En ese momento pensé lo peor. Pensé que me iba a rechazar, que me iba a decir que estaba loca, que no podía hacerlo. Me imaginé todos los escenarios posibles, desde una negativa cortante hasta una explicación razonada de por qué no era una buena idea. Pero entonces me sorprendió. Acepto, dijo con una sonrisa radiante. Acepto arriesgarlo todo contigo. Siempre he creído en este proyecto y siempre he confiado en ti. Su copyright que juntas podemos lograrlo. Vamos a hacerlo. Su respuesta fue tan inesperada como entusiasta. Me levanté de mi silla y la abracé con fuerza. Sentí una mezcla de alivio, alegría y gratitud. Sabía que habíamos tomado una decisión arriesgada, pero también sabía que era la decisión correcta. Sentí que una gran carga se había quitado de mis hombros. Y ahora, aquí estamos. Trabajando duro, luchando por nuestros sueños, enfrentando los desafíos con valentía y determinación. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero estamos seguras de que lo vamos a lograr. Porque juntas somos imparables. Hemos pasado por momentos difíciles, hemos tenido que superar obstáculos inesperados. Pero nuestra amistad y nuestra confianza mutua nos han dado la fuerza para seguir adelante. Y esa, amigos míos, es la historia de la propuesta que le hice a Demet. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a perseguir sus propios sueños, a no tener miedo de arriesgarse y a confiar en las personas que los rodean. Y ahora, para concluir, quiero recordarles que la clave del éxito está en la pasión, la perseverancia y la confianza. No se rindan ante los obstáculos, aprendan de sus errores y siempre crean en ustedes mismos. Y rodéense de personas que los apoyen, que los inspiren y que los impulsen a ser mejores cada día. Busquen a personas que compartan sus valores y que crean en sus sueños tanto como ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué les pareció la historia, así que déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la propuesta? ¿Se arriesgarían ustedes a hacer algo así? Cuéntenme todo. Quiero saber sus opiniones, sus experiencias, sus consejos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creando contenido que les inspire y les entretenga. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, nunca dejen de soñar.